El mito del cururu o sapo, quien fue en el principio de la humanidad el proveedor del fuego, primer elemento facilitado a los moradores de la tierra. En efecto, Ñande Reutenonde, nuestro primer padre, envió a su hijo Papamiri a la tierra y este consideró que la primera necesidad era el fuego y en ese propósito pidió a su mensajero, su hijo, el sapo, que atrapara en la boca la mayor cantidad de fuego. Este así lo hizo y depositó el fuego en un gajo de ajuijoa, variedad fofa de laurel, empleado hasta hoy por los Yaguaraní para producir fuego por esfregadura. En otra versión de este mito, Kururu trató de engañar a Papamiri, queriendo guardar un pedacito de brasa para su propio uso, por cuyo motivo fue convertido en batracio, tal cual lo conocemos hoy. Concretamente, de este mito se deduce el valor que el cururu tiene para los guaraní, ya que fue uno de los primeros animales de toda la creación, responsable nada más y nada menos de la provisión del fuego a la tierra. Por lo expuesto, ¿es que el sapo goza de gran respeto entre los guaraní? El sapo tiene el nombre de cururu en guaraní, posee una glándula que segrega un veneno muy peligroso para la sangre humana. Dicen que viven 25 años y más, y que si un animal trata de morder a un sapo la piel despide una sustancia que da la sensación de escozor en la boca, lo que hace que el atacante suelte rápidamente a la presa. Se alimentan preferentemente de insectos y lombrices. En la tradición paraguaya, el cururu o sapo, es el más recurrente, con relación al juí o rana, en las diferentes circunstancias cotidianas. En otras palabras, se menciona o se recuerda más al sapo en un sinnúmero de acontecimientos. En algunos casos, el cururu inspira temor o se lo utiliza para inspirar temor, así cuando alguna criatura se porta mal o no quiere dormir se suele decir, chaque, cururu utandebe. Igual a cuidado, que el sapo te vendrá a. En otras ocasiones, el cururu resultó gracioso, o sirvió o sirve para causar risa a partir de su aspecto poco estético. Al respecto hay un ñenga, dicho popular, que sentencia, en día riero molde vai cururu ñembo y igual a hombre esmoldado semejante a un sapo parado. Asimismo, cuando las criaturas sacan la lengua a algún amiguito o algún adulto, inmediatamente se le dice cururu o sapo y se suele agregar, solamente los sapos sacan la lengua. Esa actitud, sacar la lengua, se considera como un acto de mala educación, pues los niños no deben sacar la lengua a nadie, eso solamente lo hacen los sapos, que son mal educados. En la cultura popular paraguaya, existen dos afecciones que supuesta y concretamente se pueden curar con el cururu o sapo, la erisipela y el cáncer. La erisipela, esta afección es causada por la picadura de un ácaro. El paraguayo cura la erisípula fregando el vientre de un sapo vivo contra la pierna afectada, mediante movimientos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Según la tradición el sapo absorbe la fiebre y el paciente se cura. Sin embargo, para que la cura sea verdaderamente efectiva, el sapo o los sapos utilizados deben ser enterrados hacia donde entra el sol. El cáncer, de un tiempo a esta parte se hizo muy popular en el Paraguay, una especie de jarabe o preparado, conocido con el nombre de cururu caldo o sopa de sapo. En efecto, una familia de la ciudad de Coronel Oviedo fue la pionera en esta práctica, a la que se sumó posteriormente una monja de una congregación religiosa sunseña. Básicamente, este remedio se prepara hirviendo sapos con algún otro ingrediente que nosotros no conocemos. La resultante de ser hervido es un líquido cristalino, transparente que debe administrarse a las personas que padecen cáncer en cualquiera de sus presentaciones. Mucha gente que probó esta medicina dice que ya es efectiva. Este animalito tiene múltiples historias, como la siguiente: el cururu y el paje, así como la magia vudú y la macumba brasilera. En el Paraguay se practica una forma de hechicería o magia conocida con el nombre de paje. Dionisio González Torres en su libro Folclore del Paraguay cita los ingredientes que utiliza el pajecero o brujo, así, y a modo de ejemplo, tierra de cementerio, velas, cintas de distintos colores, agujas y alfileres, y también cuero o piel de cururu o sapo. De hecho, vale la pena destacar que la raíz, curú, sugiere la idea de algo mágico, con poder sobrenatural o virtud portentosa. Así, a los amuletos, relics o talismanes en guaraní se los denomina curundu. Por otra parte, los indígenas echan hojas del árbol conocido como curupay, en el fuego que preside sus rituales religiosos, causándoles alucinaciones. Son usadas en Paraguay. Dice que el curupay es rico en tanino, hasta 25%. De sus semillas se ha aislado la ufotenina o ufonina. Esta droga derivada del indol,
Además se encuentra coincidencia llamativa e interesante en las secreciones glandulares de sapos del género UFO. El cururu prácticamente estuvo y está presente en todas partes junto a la gente de este lugar, así, en la religiosidad, la medicina, las creencias y las costumbres populares. En otras palabras, el sapo es un común mítico ser omnipresente, pues está en la costa del arroyo o del río, en el pastizal, bajo la sombra de algún árbol o entre las ramas del mismo, en la lluvia, en la calle, ruta, empedrado o asfaltado, en la pieza o bajo la cama de algún paraguayo. Su croar es tan conocido como el ladrido del perro o el maullido del gato, sin ser propiamente un animal doméstico, ya que ni en los textos escolares goza de la reputación de animal doméstico. Sin embargo, ese ser con cuerpo rechoncho, ojos saltones, extremidades cortas y piel verrugosa provista de glándulas mucosas y granulosas siempre atrajo la atención del guaraní y del paraguayo. En algunas ocasiones inspirando temor, en otras causándole gracia y simpatía, y en otras dándole buena suerte. En la actualidad, entre las piezas cerámicas más vendidas en Paraguay, se encuentra la pareja de sapos, que debe ocupar un lugar preferente en el jardín o en la casa, a fin de asegurar la buena suerte a sus propietarios. Ese es pues el cururu o sapo, peculiar, misterioso y mágico animal que varias veces fue sacrificado, o dicho de otro modo, dio su vida o su cuero, a favor del guaraní y del paraguayo, ya que siempre tuvo varias utilidades en diversas circunstancias, algunas de ellas difíciles y desesperadas. Gracias por su visita, espero les haya gustado este formato de video. Comenten qué personaje mitológico quieren que dibuje y cuente su historia. Pueden seguirme en todas las redes sociales como Sariri Art y ver mi trabajo. Nos vemos en una próxima historia.